Unos le llaman bilongo, otros le llaman sarao. Es un rezo africano por la salud de Hugo Chávez. Tenemos en este segmento la presencia de Juan Carlos Sosa Aspurua, candidato independiente a la presidencia de Venezuela, político, abogado, periodista, escritor y docente venezolano, fundador de la revista Petróleo Lleve, abogado denunciante de Chávez ante la Corte Penal Internacional y la Audiencia Nacional de España y Parlamento Europeo. Es un honor tenerlo aquí esta noche. El honor es mío. Muchas gracias. Tenemos a Horacio Medina, ex gerente de convenios operativos de PDVSA, ex presidente del sindicato UNAPTROL. Gracias. UNAPETROL. Muchas gracias, Horacio. ¿Cuál es la opinión de todas estas ceremonias a propósito de la enfermedad del presidente Chávez? ¿La está utilizando políticamente o realmente se siente mal? Yo creo que es parte de lo que viene siendo estos 13 años de régimen castrochavista, en donde el país va básicamente en retroceso a unos estadios muy primitivos. Y esto es un reflejo claro de ese pasado primitivo al que este régimen quiere llevar a Venezuela. Es decir, es un régimen que se basa esencialmente en instintos primarios, en emociones viles, en magia esotérica y muy pocas políticas públicas que verdaderamente lleven el país hacia el progreso y saquen a la gente de la miseria y resuelvan los problemas de Venezuela. Entonces, mientras más grave se pone el país, la situación del país más dramática, pues más circo este señor cree que necesita el pueblo. Y con ese circo basta las elecciones, cuyo único tema va a ser ese, su enfermedad, hasta el día de las elecciones. Sus temas siempre han sido personales, es decir, el tema nunca ha sido Venezuela, el tema nunca ha sido la tragedia que estamos viviendo los venezolanos en el día a día, ¿no? Nosotros estamos viviendo verdaderamente una situación catastrófica en el país, las ciudades están destruidas, la gente prácticamente ya no tiene ni cómo comer, la delincuencia está desatada, el país se ha entregado al régimen de Fidel Castro de la manera menos digna que puede existir, es decir, verdaderamente la humillación a la que este señor está sometiendo al pueblo venezolano, yo creo que no tiene parangón en la historia de ningún país. Y bueno, básicamente entonces la solución que él busca es, bueno, más circo, más payasería, más ridiculez. Entre tanto, va una tercera sesión de quimioterapia que ya empezó hoy lunes en Caracas, ya nos regresó a Cuba. Vamos a ver lo que dijo el fin de semana. Del pueblo todavía no lo reconocen, dicen que están presentando las pruebas, ahora dicen que, bueno, que exigen a los generales respetar la Constitución y que los generales están preparando el desconocimiento a lo que ellos ya califican como su triunfo. Tremendo knockout van a coger, compadre, en la fecha que, oye, yo estoy incluso, bueno, no sé cuándo el Consejo Electoral pondrá la fecha. Pero no fue el propio, y es la pregunta, jefe de las Fuerzas Armadas que dijo que si ganaba la oposición no se le podía entregar el poder. Sí, señor, ese fue Henry Rangel Silva, y también lo dijo el ministro de la Defensa, el jefe de la Guardia Nacional. O sea que de modo que viene allá. Pero esto es típico, Oscar, lo hemos hablado otras veces. Chávez siempre huye hacia adelante. Él siempre busca las excusas y pone la coraza cuando sabe que va a ser atacado. Lo que yo persigo, solamente para redondear un poco lo que acaba de decir Juan Carlos, lo cual suscribo, es dos cosas. Primero, una asqueante apología de la enfermedad y un culto a la personalidad absolutamente ilimitado ante un país que se derrumba y la certeza de que no es posible que por la vía electoral transparente él pudiese ganar unas elecciones. Tiene que basarse en otras cosas. Sigo dudando, aun cuando creo, defiendo y estoy comprometido con el instrumento electoral hasta el final, yo todavía tengo serias dudas de que él vaya a permitir que esas elecciones lleguen al final. Vamos a ver un ataque físico contra Julio Borges y la pregunta para Juan Carlos Sosa Aspurua después que veamos esto. Ahí es agredido un diputado de la República.
de Primero Justicia, como fue María Corina Machado en el desfile aquel del mes de julio. ¿Teme usted que también haga lo mismo con usted? Es que el país desafortunadamente está envenenado con el odio que Chávez viene sembrando desde hace 13 años. Un país que tendía a ser un país de hermanos, solidario. Ahora pasan estas cosas a diario, básicamente porque la gente se siente totalmente justificada por el lenguaje de odio y de venganza que continuamente está inyectándole al país este señor Chávez, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reflejo de ese país primitivo del que estábamos hablando y que tenemos que superar, ¿no? Ante tal grado de polarización, ¿Venezuela está preparada para un candidato independiente a la presidencia como es usted? Venezuela necesita un candidato independiente en el sentido de que necesita una voz que efectivamente interprete lo que está pasando en el país. O sea, que no sea ni de la oposición ni del gobierno. Es que yo no quiero calificarlo en esos términos. Básicamente lo que me impulsa a mí a entrar en esta carrera política tiene mucho que ver con el tema precisamente de las condiciones electorales, de cómo el Consejo Nacional Electoral es un organismo que funciona de acuerdo al arbitrio de Chávez. Está diseñado para garantizarle a Chávez la permanencia en el poder. De 5 rectores, de 5 árbitros, 4 están inscritos en el PSV. Y de ahí se derivan una cantidad de vicios que si no se corrigen, si no se abordan, es imposible tener una elección libre y democrática en Venezuela. Yo creo que Venezuela necesita un candidato que luche por esas condiciones, que no permita que se lleven a cabo unas elecciones si no se curan esos vicios. Entonces, cuando uno ve que en el escenario político no había, digamos, esa preocupación, sino que los candidatos, los precandidatos que se habían asomado hasta ahora, básicamente lo que le pedían al Centro Nacional Electoral era un cronograma electoral, más no las condiciones. Bueno, yo creo que yo tenía el deber de salir entonces a exigir esas condiciones, que es básicamente lo que estoy haciendo. Vamos a la pausa, pero ante este panorama enrarecido, Horacio Medina, vemos, por ejemplo, a Juan Carlos Sosa Spurua con aspiraciones legítimas dentro de un proceso electoral y una sociedad de instituciones. Pero eso no es lo que se ve en Venezuela. Con las palabras y las acciones del presidente Chávez, vemos cada vez más un régimen militarizado y radicalizado. Sí, yo creo que, mira, yo conozco a Juan Carlos por mucho tiempo y con sus opiniones en materia petrolera, muchas de las cuales podemos o no estar de acuerdo en un momento determinado, pero siempre resultan interesantes. Pero en este caso yo creo que más que un candidato independiente, yo creo que el país está esperando un candidato de una alternativa democrática unida. Y es la única forma de poder confrontar, por lo menos en los términos constitucionales y democráticos, lo que nosotros estamos viendo, bien sea por la vía electoral o bien sea por caminos constitucionales que no necesariamente son electorales, pero que requerirían igual de una unidad en torno a una alternativa democrática. ¿Cómo se puede ganarle a Chávez cuando los rumores, el run no de mi amigo Nelson Bocarano, sino los runrunes de que lleguen aquí a Miami, es que aspira Diego Arria, que aspira el Tigre Fernández, que aspira una cantidad de políticos, María Corina, que aspira Julio Borges? Me parece perfectamente legítimo, pero para eso también hay una encuesta preliminar, hay unas elecciones preliminares de las cuales nosotros vamos a sacar un candidato. Lo que estoy tratando de decir a mí me parece perfectamente válido y el discurso que Juan Carlos tiene también me parece válido. Yo creo que hay que luchar por condiciones electorales. No necesariamente es la única alternativa. Lo que creo es que al final del día necesitamos un candidato de la unidad para la alternativa democrática. Horacio Medina y Juan Carlos Sosa Spurua, espero que siga viniendo cuando venga a Miami. Muchas gracias. Será un gran placer. Y ha sido un verdadero placer tenerlos aquí a los dos. A todos ustedes, buenas noches.